Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer. Señor amado, te damos gracias por la palabra que se ha venido compartiendo, la edificación que hemos recibido hasta acá. Y Señor, queremos entregarte a ti este tiempo que viene en tu palabra. Oramos para que tú seas glorificado, Señor, en tu palabra. Oramos para que nos concedas un corazón abierto, ojos abiertos, para oír, entender, escuchar, ver lo que tú nos quieres hablar. Dame tu gracia, Señor, para compartir y tú seas glorificado en tu palabra. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo iba a compartir otro tema que estaba relacionado con la tentación, pero veo y estoy de acuerdo con el Espíritu Santo que Él nos está hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, yo había predicado este mensaje la semana pasada en la iglesia, que justamente habla sobre escuchar al Espíritu Santo. Y está basado en Isaías capítulo 35. Vamos a ver un poco este capítulo. Es un poco corto, tiene 10 versículos, pero habla varios aspectos de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Esta porción habla del Evangelio y habla de la salvación. El lugar principal donde habla de la salvación, el verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces está hablando de la salvación, esta porción. Y es una salvación que Dios la hace. Él mismo viene con el pago y nos salva. ¿No? Vuestro Dios viene con retribución. Ustedes saben cuál es la retribución. Ha sido Cristo. La retribución para nuestro rescate. Empieza la porción hablando de una alegría en el desierto y la soledad. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿De qué está hablando aquí la palabra? El yermo es un terreno baldío que nunca se ha habitado y nunca se ha cultivado. Ese es un yermo, un terreno vacío. Y dice que se va a gozar y florecer como la rosa. ¿De qué está hablando la palabra? Tú y yo somos este yermo. Somos ese terreno que no producía fruto para Dios, un terreno baldío. Éramos como un desierto que no producía nada fructífero espiritual para Dios y que ha venido la salvación de Dios y nos ha cambiado en flores, en un terreno que florece profusamente y se alegra y canta con júbilo. Se le va a ser dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede percibir la gloria de Jehová y la hermosura de Dios, ¿no? Está hablando de los que han vuelto a nacer,
de los que están en Cristo. Luego el verso 3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es un aliento para nosotros, para que entendamos que Dios está de nuestro lado o nosotros del lado de Él, pero estamos en una misma empresa con Dios. Estamos aquí para hacer lo que Dios ha dispuesto a hacer en su corazón. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, Él provee lo que se necesita. No depende de nuestra capacidad. Lo primero que he aprendido cuando Dios me ha llamado a mí ha sido eso, que no dependía de mi capacidad, de mi fuerza, de mis habilidades, sino que dependía de Dios mismo. Si Él llama, Él provee todo lo necesario para que ese llamado se cumpla, para que se realice. Ahora, cuando Dios habla de hacer florecer, de hacer un lugar seco, volverlo en un lugar un lugar lleno de aguas, no sé, bueno, creo que todos recordamos lo que dice Jesús en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús está en medio de la fiesta, el último y gran día de esta fiesta, y se pone en pie y dice esto. Ahora yo les pregunto, ¿alguien respondió a su llamado? Ahí en la Escritura dice, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, bla, bla, bla? ¿Respondió alguien? No, nadie respondió al llamado de Jesús. Y se pusieron a meditar, a hablar de que si venía de aquí o de allá, era este el Mesías o no era, pero nadie responde al llamado de Jesús. Entonces, ¿para qué Jesús habla esto ahí? ¿Por qué? Yo creo que lo habla para nosotros, para que nosotros entendamos que el que cree en Jesús, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y de esto está hablando Isaías 35. Está hablando exactamente de esto. En Isaías 44, miren lo que dice. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El propósito de Dios es hacer florecer la tierra árida. ¿Con qué? Con las aguas de su Espíritu Santo, ¿no? Y Él nos está viendo a cada uno de nosotros como esta tierra, que inicialmente era una tierra que no producía nada para Dios, pero ahora Dios quiere que florezcamos profusamente, que demos fruto abundante para Dios. Y es un fruto que trae el sello de Dios. Una flor, por ejemplo, una flor muestra armonía entre su forma, entre su textura, sus colores, su olor. No es una cosa que sale así nomás. Trae un diseño. Y para que una planta florezca profusamente, abundantemente quiere decir,
Dios está esperando que nuestras vidas muestren su diseño, muestren su gracia, su hermosura. Ellos verán la hermosura del Dios nuestro, dice el verso 2. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, viendo su hermosura, nosotros seamos un reflejo de eso al mundo. El mundo no puede ver la hermosura de Dios, pero el mundo puede ver una vida cambiada. Y el mundo puede apreciar estas características de Dios en una vida cambiada, que muestra la gloria de Dios, que refleja su gloria. Volvemos a Isaías 35. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Otra vez les pregunto, ¿quiénes serán estos cojos, ciegos, mudos que van a saltar, que van a cantar? ¿Adivinan o no? Somos nosotros, que éramos ciegos, mudos, mancos, cojos para Dios, que Él nos ha rescatado para que seamos ahora saltarines, seamos habladores, cantores y expresemos la gloria de Dios. En nuestra incapacidad, Dios nos hace capaces. En nuestra debilidad, Dios es fuerte. Y Él quiere esto, que saltemos como un ciervo, cantemos. La lengua del mudo, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Además refleja el ministerio de Cristo, obviamente. Pero esto está hablando de la salvación. Cuando la salvación de Dios llega a una vida, produce esto. Produce un corazón que canta para Dios, que alaba, que se gloría en Dios, que se alegra en Él. Ese es el resultado de la salvación. No, nuestra vida tiene que reflejar esto. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ya hemos visto Isaías 44, ¿no? Que habla de esto. Derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Describe un lugar paradisíaco con aguas y con plantas, donde antes era un desierto, donde estaba seco y árido. Ahora es un lugar donde brotan las aguas. Es nuestra vida, hermanos. Cada una de nuestras vidas tiene la necesidad y el deber de expresar ese río de agua viva que el Señor habla en Juan 7. Ahora, Dios nos ha dado una figura que Él ha diseñado desde el principio, antes de hacernos hombre y mujer, para que entendamos lo que es la sensibilidad al Espíritu Santo. Es un tema un poquito incómodo. Les voy a hablar un poquito de la circuncisión. Yo sé que todos aquí deben saber lo que es la circuncisión. Creo que todos somos casados además. Pero aparte de lo natural de la circuncisión, lo que está en el corazón de Dios es que nuestro corazón sea un corazón sensible a la voz del Espíritu. Eso está en el corazón de Dios. Y para expresarnos y mostrarnos una figura de esto, es que ha hecho la circuncisión física. Solo para mostrarnos una figura. Ahora, claro, los médicos actualmente reconocen que la circuncisión física es una medida que ayuda porque da mayor higiene, etcétera, y ayuda inclusive a la mujer, porque
Se ha comprobado que la falta de higiene en el varón puede producir enfermedades en la mujer, como el cáncer uterino, etc. Entonces, ¿qué hay en el corazón de Dios con respecto a la circuncisión? Si vemos Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es algo que está en el corazón de Dios y que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta circuncisión se aplica a hombres y mujeres, no se aplica solamente a hombres, ¿no? A diferencia de la circuncisión física. Porque las mujeres también tienen un corazón que Dios quiere que sean sensibles al Espíritu Santo. Se aplica a hombres y mujeres. Y Dios alaba al que es circuncidado de corazón. Esto le complace a Dios. Dios expresa una alabanza para el que es circuncidado de corazón. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes nosotros? Los cristianos. Somos la circuncisión de Dios y nos gloriamos en servir a Dios en espíritu, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, hermanos, no es nuestra apariencia, no es nuestra calidad de persona, no es nuestro físico, ¿qué más podemos decir? Nuestra vestimenta, nada de eso tiene efecto, sino un corazón sensible a Dios, que pueda escuchar su voz, que pueda obedecerle. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Jesucristo no tuvo pecado y, según la palabra, Él fue circuncidado, aunque físicamente también, pero su corazón fue hecho sensible para escuchar a Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dice en el Evangelio de Juan: yo no hago nada sino lo que veo al Padre hacer? Yo no digo nada sino lo que escucho del Padre. Ese es un corazón circuncidado. Y la palabra dice que en Cristo nosotros también hemos sido circuncidados. Hemos recibido esa sensibilidad espiritual cuando se ha echado de nosotros el cuerpo carnal de pecado. ¿Dónde ha pasado eso? En la cruz. Ahí Dios ha matado la parte de nosotros que era esclava del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Pero en la circuncisión de Cristo, Dios ha sacado eso de nosotros para que ya no seamos más esclavos del pecado. Ahora podemos escoger si vamos a obedecer a Dios o no. Espero que siempre escojamos obedecerle, pero tenemos esa opción que antes no teníamos. Antes el pecado mandaba y nosotros obedecíamos, pero ahora podemos escoger si vamos a obedecer o no a Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a obedecer. Una última escritura sobre la circuncisión está en Jeremías 4:4, que dice así: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
Esto nos muestra que esta sensibilidad al Espíritu no es opcional. No es algo que nosotros podemos decir, bien, si eres sensible y si no, pues pena. No, la ira de Dios va a ir contra todo aquel que no tiene esta sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin esta sensibilidad, nuestras obras son malas y desagradables a Dios. Y el juicio de Dios viene porque no hemos aprendido a ser sensibles a la voz del Espíritu. No es algo opcional. Quitad el prepucio de vuestro corazón, dice, es algo que nosotros podemos hacer, debemos hacer. Buscar ser sensibles a la voz de Dios. Buscar esta sensibilidad. Isaías capítulo 30, verso 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Esta es una escritura realmente asombrosa y habla del tiempo de prueba. Dice, bien que les va a dar Dios pan de congoja y agua de angustia. En otras palabras, un tiempo difícil. Y ya me tocó esta escritura esta mañana, creo, o ayer. Tocó esta escritura esta mañana. Y en medio, si un cristiano va a madurar y va a crecer, va a ser con pruebas. No se madura cuando todo va bien, todo color de rosa, todo fácil. No maduramos, hermanos. El sufrimiento, lamentablemente, es el que nos hace madurar y nos hace crecer, ¿no? Y aquí está hablando de ese tiempo, que Dios te da un pan de congoja y agua de angustia. Dice, además tus maestros no van a ser quitados. O sea, vas a recibir palabra de Dios en ese tiempo. Dios se va a ocupar de que te enseñen por dónde tienes que andar, cómo tienes que andar. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Quién está hablando? Es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y ya me decía, Él va por detrás, no los camina. Él espera que nosotros caminemos el camino. Pero este es un camino en el cual necesitamos escuchar la voz del Espíritu para saber cómo andar. En Isaías 35, lo que hemos visto, no hemos visto todavía, está en el verso 8. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este camino de santidad es como una carretera que Dios ha puesto delante de nosotros. Es una carretera, no es un sendero, es un camino bien hecho para que corramos en él. No es para andar despacito, es para correr. Y se refiere a la manera en que uno que está lleno del Espíritu puede correr en Dios. ¿Cómo podemos avanzar rápidamente? Lo que no ha pasado en nuestra vida en muchos años de esclavitud al pecado, Dios puede hacerlo en un momento.
en nosotros, porque nos enseña a vencer la tentación, a vencer la atracción del mundo, a vencer cualquier tentación que se presente y nos enseña a correr la carrera. Solo que es un camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es este él mismo? Es Dios, que va a estar con nosotros en este camino de santidad. No nos dice, ya, yo te he inscrito para la carrera, ahora corres tú. No, Él está con nosotros y Él nos ayuda a caminar en este camino. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Adivinen quiénes son los torpes. Todos nosotros somos torpes. Si dependiera de nosotros, nos extraviamos en la primera curva. Pero Dios mismo está con nosotros para ayudarnos, para que no nos perdamos, para que andemos rectamente. Miren verso 9, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Dios ha allanado toda perturbación. El enemigo en este camino no tiene lugar, porque es un camino de santidad y de eso Satanás no conoce. No, él ha menospreciado la santidad de Dios y se ha salido del camino. Entonces solamente el Espíritu Santo es el que nos habla y nos guía y podemos caminar en este camino. Podemos correr en este camino. Ahora, el Señor Jesús nos habla de este escuchar al Espíritu en Juan 14, 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo viene a recordarnos, a enseñarnos lo que está en el corazón de Jesús. Toma de lo que es de Jesús para revelárnoslo, para que nosotros podamos correr en este camino. Una cosa más que quiero enfatizar de la anterior escritura, de Isaías 30, es el verso 22. Dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. La principal obra del Espíritu Santo en nuestra vida es sacar toda idolatría. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu y te dispones para correr en ese camino de santidad, lo que el Espíritu hace es mostrarte tus idolatrías. Todas las cosas que están impidiendo este mover de Dios en tu vida y que te están impidiendo correr en el camino de santidad. Te muestra tu idolatría. Y nuestro corazón, que antes era idólatra, todos nosotros, cambia. Cambia de tal modo que ahora hay un aborrecimiento hacia la idolatría, ¿no? Hay dos cosas, un amor hacia Dios, un deseo de agradar a Dios, y al mismo tiempo hay un aborrecimiento de todo lo que es idolatría. Miren esta actitud, creo que es una de las escrituras más fuertes en la palabra contra la idolatría. Apartarás como trapo asqueroso. ¿Por qué es un trapo asqueroso? Ustedes saben dónde está la idolatría. No está fuera del hombre, está dentro del corazón. Cuando hay una idolatría es porque esa idolatría la hemos amado, ¿no? Le hemos amado más que a Dios. Eso es exactamente la idolatría. Cualquier cosa que tú ames en tu vida más que a Dios es una idolatría. Y la obra del Espíritu, cuando la escuchas, te hace aborrecer eso.
y amar, buscar el agradar a Dios. Que tu vida, que tu corazón cambie. Sal fuera, les dirás. ¿Sal fuera de dónde? De mi vida. Sal fuera de mi corazón. Ya no quiero más. Es un aborrecimiento por todo lo que Dios aborrece. Es un aborrecimiento por el pecado. Es un aborrecimiento por toda inmundicia, todo lo que nos contamina, sacarlo de nuestro corazón. Y que Dios sea glorificado en nosotros. Que nuestra vida complazca el corazón de Dios. Qué lindo poder vivir una vida donde tú sabes que tus pensamientos, la actitud de tu corazón, los dichos de tu boca son agradables a Dios. No estás viviendo para ti, sino para agradarle a Él. Dios se complace con eso. Jesús dice en Juan 16, 12 al 14, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu no tiene una voluntad propia, sino que busca glorificar a Cristo y glorificar al Padre. Y eso es lo que Dios quiere revelarnos, lo que el Espíritu quiere revelarnos es cómo andar una vida que glorifique al Señor, que sea sensible a su voz y le glorifique a Él. Y realmente, como decía Yame en la primera reunión, es el que ha muerto, el que puede vivir así. Es el que ha muerto a sí mismo, ha muerto a sus propios deseos, a su propia agenda, el que puede agradar a Dios de esta manera, ¿no? Una vida que le glorifique a Él, que exalte al Señor. Y los últimos versículos de Isaías 35, 10, verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esta es una canción que cantábamos hace muchos años, ¿no? Es una canción, un verso que expresa la alegría y el gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de aquellos que están agradando a Dios. Creo que eso es. Aquellos que están viviendo el resultado de esta salvación que habla Isaías 35. Dios mismo ha venido a pagar el pago de nuestra salvación. Él mismo ha traído el pago. ¿Cómo no va a haber gozo? Dios nos ha rescatado. Dios ha pagado nuestra deuda, ha saldado nuestra deuda. Él mismo ha pagado la factura. ¿Cómo no nos vamos a gozar, alegrar con un gozo eterno, perpetuo? Tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Un cristiano de cara larga es contrario a lo que es la salvación de Dios. ¿Cómo puedes decir, Dios me ha salvado, ha pagado por mi rescate y hacerlo con una cara larga? Por eso dice, van a huir, la tristeza y el gemido van a escapar. Claro, con tremenda alegría no se puede tener gemido, no se puede tener tristeza, porque Dios ha hecho una obra grande de salvación con nosotros. Amén. No sé si podemos cantar esa canción. ¿Alguno de ustedes guitarristas la conoce? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá